David, rey de Israel. Un liderazgo por el que nadie hubiese apostado. Su padre no vio en David condiciones de líder. Cuando el profeta Samuel fue a casa de Isaí para ungir al que había de suceder a Saúl, David no estaba entre sus hermanos. Estos tampoco creían en David, era demasiado muchacho, y cuando el pastorcillo se acerca al campamento militar donde estos servían en el ejército, le reprocharon. El mismo profeta Samuel tenía otra imagen en su cabeza. Cuando vio a Eliab, se dijo para sí, este debe ser el ungido. Dios lo reprendió por eso. Cuando el gigante Goliat vio a David, lo menospreció porque consideró que era un muchacho y no estaba a su altura. Pero ese fue el liderazgo que escogió Dios. Dios no mira lo que mira el hombre. Si entre las naciones de la tierra Jehová quita y pone reyes, Daniel 2:21, que no son sino servidores de Dios, como dice Romanos 13:4-6, en lo concerniente a las cosas de esta vida, 1 Corintios 6:3. Con cuánto mayor tino pondrá Dios sus ojos en los vasos que ha escogido para pastorear sus ovejas en el ámbito de su comunidad. Dios escogió a David, quien tuvo una clara conciencia de su llamado, como dice 2 Samuel 5:12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Años de preparación. Se calcula que no tendría más de 15 años de edad cuando fue ungido por Samuel, y tras otros 15 años de preparación, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¿Cómo contribuyó al éxito espiritual, a la preservación y crecimiento de la comunidad de Dios, el liderazgo de David? Cuando él tomó el reino, había una guerra civil entre Israel y Judá. Existía un reinado paralelo de Mefiboset, porque muerto Saúl, Abner, el verdadero líder, lo sentó en el trono, 2 Samuel 2 y 3. Los filisteos seguían siendo un enemigo poderoso. Sin embargo, David hizo todo lo que tuvo que hacer para unificar el reino. Conquistó Jerusalén, que sería la capital. Trasladó el arca de Dios a la capital del reino. Además de eso, Dios hizo un pacto con David y le prometió que de su descendencia nunca faltaría alguien en el trono de Israel. David se dedicó a organizar el gobierno, poniendo a la gente más capaz en las diferentes áreas y no solo la militar. Derrotó a los filisteos, los sometió y extendió sus dominios. Finalmente compró el terreno donde se construiría el templo. Pero David cometió un terrible pecado de adulterio con Mefiboset, esposa de un alto militar a quien le dio muerte. Cuando el profeta lo encaró, reconoció el mal que había hecho. Se humilló, pidió perdón. Dios lo perdonó. Pero el juicio fue decretado. Después de eso, volvió a pecar contra Dios, haciendo un censo, lo cual desagradó al Señor, porque no tenía necesidad de saber con cuánta fuerza disponía, porque Dios era su fortaleza. Se humilló, pidió perdón, y allí donde había el juicio, una terrible peste sobre el pueblo, Dios se presentó y detuvo la matanza. Cuando David va a ofrecer un sacrificio a Dios, allí donde el ángel de Dios se había presentado, el dueño del campo, un tal Arauna, decide no cobrarle por el terreno. Pero David dice una frase muy hermosa: no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste nada. En cuanto a los juicios, la tragedia se ciñó sobre sus hijos, pues que tuvo muchos, porque tuvo esposas, concubinas. Amnón, Absalón, Adonías tuvieron muerte violenta. Y el libro de Reyes deja ver que David tuvo su responsabilidad al no saber criar a sus hijos. Dios les bendiga.